Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Buenas noches. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Vamos a ver qué podemos hacer hoy para cerrar el trabajito en los vivos que venimos haciendo con este libro. Reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social de Simone Weil. Vamos a ver qué surge. Si lo podemos hacer una síntesis adecuada. Vamos a hacer la continuación y el cierre, intentar hacer un cierre de esta cuestión sobre la libertad y la opresión social de Simone Weil. Mientras la iba leyendo, de paso comento, ¿no? Mientras la iba leyendo, la primera impresión es claramente de izquierda, revolucionaria, comunista, socialista, etc. Hola Juli, buenas. Y después, claro, hace unas críticas a las experiencias socialistas, comunistas en Rusia, bajo Stalin, Lenin, etcétera, que bueno, son increíbles y uno ya empieza a dudar dónde ubicarla. Y básicamente yo diría que es una mente libre, ¿no? O sea, obviamente con ciertas inclinaciones que uno podría rotular o podría poner entre comillas, digamos, ¿no? Como de izquierda, pero wow, cuando uno la lee dice no, esta no encaja en ningún molde. Y es brillante, porque es lapidario y le da con un caño. Bueno, fíjense, ya el primer capítulo después de la introducción a este texto habla sobre una crítica al marxismo. O sea, es una cosa interesantísima. Bueno, vamos a arrancar, si les parece. Danilo dice, genial, estoy estudiando a Empel y Popper. Perfecto, me está matando el confirmacionismo y el refutacionismo. Bueno, perfecto. No sé bien si eso tendrá relación con esto, estoy pensándolo, pero está buenísimo. Que lean ahí, eso es más como de epistemología y filosofía de la ciencia, ¿verdad? Pero bueno, en definitiva también, ¿no? Quizás pueda tener alguna relación, toda vez que esto trata de ser una suerte de ciencia social. Pero bueno, al ser una ciencia social, no puede cometer el error, del positivismo naturalista, bajo la metáfora del organismo vivo, en definitiva, ¿no? Porque, en primer lugar, la cuestión positivista y naturalista, bueno, no se puede aplicar la física, ¿sí? La física de la física, que estudia los elementos materiales, ¿no? del universo. No se lo puede aplicar así, traspolar a la cuestión social, porque el ser humano no se comporta, y mucho menos en sociedad, no se comporta como una piedra, ¿no? No se comporta como un planeta, como un asteroide o como un átomo. No se comporta de esa manera. Y tampoco la metáfora fisiológica, organicista, ¿no? Esa que viene ya de Saint-Simon, por ejemplo, que donde el sociólogo, por ejemplo, tiene que ser un fisiólogo social, un fisiólogo de la sociedad, porque el ser humano, y tampoco, y mucho menos en sociedad, no se comporta meramente como un organismo, ¿sí? Donde actúan fuerzas ciegas bajo leyes universales, que pueden predecir todas y cada una de las resultantes de la combinación de los esfuerzos individuales entre las personas. Entonces hay otros elementos, hay otras cuestiones que tienen que ver con, creo yo, o por lo menos dice Simone Weil, ¿no? Con la libertad intrínseca del ser humano, que se rehúsa constantemente a ser sometido tanto por las fuerzas naturales como por las fuerzas sociales. Por eso todo el tiempo hay rebeliones, porque si bien el hombre puede ser, o el ser humano puede ser embrutecido en una sociedad, puede ser alienado al interior de una sociedad, siempre permanece en él el anhelo de la libertad, y la libertad en el ser humano, por lo menos para Simone Weil, viene de la mano del ejercicio libre de un pensamiento, ¿sí? De hecho, el pensamiento puede verse condicionado por un montón de factores y de condiciones materiales, sociales, económicas,
pero siempre en algún punto el ser humano tiene ahí latente esa aspiración de la libertad y sueña con algo que se llama libertad, y por lo tanto eso también anima sus acciones, anima su voluntad, ¿no? Si bien está fuertemente condicionado por un montón de otras cuestiones que son de índole químico, instintivo y demás, yo creo firmemente que no podemos o no se puede reducir al ser humano a un mero determinismo fatalista, sería, ¿no? Donde todo es el mero resultado de combinaciones y reacciones químicas y relaciones de causa y efecto, ¿no? Hay algo que dentro del ser humano que no puede ser reducido a eso también, ¿no? Creo que incluso yo diría que el ser humano es algo así como la autoconciencia del universo de sí mismo, porque el universo básicamente en su historia evolutiva desde lo inorgánico a lo orgánico fue dando lugar a un ente muy extraño que se pregunta por sí mismo y que tiene autoconciencia, y por lo tanto esa básicamente es, en algún punto, a mi modo de ver, es la autoconciencia del propio universo sobre sí mismo, y por lo tanto ahí ya hay una aparición de un fenómeno de una singularidad inaudita, digamos, ¿no? Que es básicamente por lo menos pretensión de la libertad, ¿no? Y no estar, digamos, rehuir y rehusarse a ser el mero esclavo de fuerzas caprichosas, tanto naturales como propiamente sociales también, ¿no? Que es algo que vamos a hablar hoy. La vez pasada intentamos hacer una suerte de inicio de tratamiento de este texto, de este libro de Simone Weil, y alcanzamos a comentar, yo le decía, ¿no? Algunas cosas que son más de índole negativa, o sea, una crítica desde lo negativo, desde lo que no funciona. Y lo primero que habían arrancado a cuestionar Simone Weil era la cuestión del marxismo, ¿no? Y las fallas que había tenido el marxismo, y había pensado en última instancia en ese concepto mágico, habíamos dicho la vez pasada, que es básicamente la revolución, ¿sí? Porque aparentemente la revolución, desde todos los lados de izquierda, sean socialismos, sean comunismos, sean sindicalismos, pretendieron estar, y de hecho lo estaban, digamos, pretendieron decir que estábamos, y de hecho estábamos y seguimos estando, en condiciones materialmente objetivas que deberían incitarnos constantemente a una revolución. El problema es que cada vez que se hizo una revolución, lo que terminó pasando, dice Simone Weil, es que el régimen que se instauró terminó siendo incluso más opresivo que el régimen anterior. A mi modo de ver, porque el régimen nuevo siempre terminó pretendiendo instaurarse, ¿sí?, sobre una suerte de tiranía totalitaria, de culto personalista al líder, ¿sí? Entonces, si uno le entrega demasiado poder a una persona y le concentra ese poder en esa persona, en general hay problemas, ¿sí? Y obviamente problemas para la libertad. Pero claro, ¿qué pasaba? Habíamos dicho nosotros, ¿no? Todo régimen prerevolucionario o postrevolucionario se va a manejar dentro del campo de acción y del campo del poder coercitivo que le dan algunas instituciones, entre ellas la propia institucionalidad del sistema productivo, del régimen de producción, que se va dando básicamente bajo la división constante del trabajo, ¿sí? La división hace que, uno para plantearlo así más o menos claro, ¿no? La división del trabajo hace que básicamente toda la producción a nivel social se vaya dando como en una especie de cadena de montaje en el que cada uno se especializa en ajustar un tornillito. Y cuando uno dedica la mayor cantidad de sus mejores años productivos y de energía, ¿sí?, de su juventud creativa encima, ¿no?, durante la mayor cantidad de horas en vigilia a una actividad, ¿sí?, que es generalmente la de todo empleo, una actividad que se centra en la hiperespecialización de una cosita muy chiquita, no queda otra que el embrutecimiento. No queda otra que sentirse un engranaje más insignificante dentro de la inmensa maquinaria que es el sistema social bajo el que se esté. No importa si es el sistema, digamos, social, productivo, capitalista a la privada o capitalista a la estatal, porque en definitiva todo es capitalismo en el sentido de que se basa en la producción, ¿sí?, en la hiperproducción y en el hiperconsumo. Eso básicamente nos conduce a cierta
a cierto embrutecimiento, a cierta alienación, además de que nos expropian en el sentido de Marx, ¿no? De que no nos dejan identificarnos con el producto de nuestro trabajo, con el producto de nuestra labor, de nuestras manos, ¿sí? O de nuestra propia inteligencia incluso, ¿no? Porque siempre va a haber algún propietario. El propietario no es otra cosa más que una suerte de coordinador o intermediario entre la producción y la venta de eso producido, pero los que producen en realidad son otros, y ese mismo coordinador o ese mismo intermediario depende del trabajo y de la producción de los demás para llevar adelante su propia vida y para enriquecerse, digamos, a costa de eso, pero siempre se enriquece a costa del trabajo de los demás, a pesar de que los necesita, ¿sí? Pero esa posibilidad de poder oprimir a los otros, ¿sí? Bajo un régimen de producción en el que nosotros somos constantemente reducidos a la hiperespecialización de una tarea muy minúscula, muy pequeña, dentro de una inmensa cadena de montaje, de producción de lo que sea, de bienes y servicios de lo que sea. Piénsenlo en la industrialización o ahora en la etapa postindustrial. No importa, digamos, porque siempre se trabaja sobre la lógica de la industria. Fíjense que incluso el cine también es visto como la gran industria del cine. Todo es una gran industria. Y mientras los sistemas sociales terminen siendo industriales, en el fondo, eso aboga por la división del trabajo. La división del trabajo hace que todos estemos subordinados al trabajo de algunos o a la tarea de algunos, que es la tarea de la coordinación o de la intermediación. Y eso hace básicamente que estemos constantemente bajo una condición del estado de cosas en la sociedad en las que no nos queda otra que subordinarnos a lo que otros nos dicen que tenemos que hacer. Porque básicamente somos especialistas en ajustar un tornillito, pero no sabemos hacer ninguna otra cosa más. Entonces dependemos demasiado del conjunto social. Y acá hay una cuestión. Cuando el ser humano, bajo el paradigma de la gran industria, lo que hace es conquistar una forma de coordinar la producción para maximizarla, lo que termina sucediendo es que esa coordinación es pensada en general por muy poquitas mentes, y ya dice incluso Simone Weil, ya lo decía el famoso mito de Fausto, se necesita solamente una mente para dominar y para gobernar miles de brazos. Entonces, la sociedad no piensa, la que piensa es siempre una mente particular. Cuando, digamos, hay una masificación en esa socialidad en la cual nos vamos involucrando, bueno, básicamente se suspende el pensamiento en general. Y hoy, incluso hoy y antes también era así, ¿sí? Nada más que con matices, con distintas perspectivas, etcétera, pero sigue siendo más o menos igual. Casi que los apuros y los apremios de la vida cotidiana, de llegar a pagar todo, de llegar, ¿no? Con toda la exigencia de nuestro trabajo, de nuestro empleo, etcétera, nos ponen en una condición de mera supervivencia en la cual simplemente esperamos al fin de semana para estupidizarnos en algún tipo de pantalla. Porque siempre el tiempo está apremiando, y cuando el tiempo apremia demasiado se suspende el pensamiento. Solamente actuamos, y actuamos demasiado, como diría Heidegger, y pensamos demasiado poco. Quizá de lo que se trate es de actuar un poco menos y empezar a pensar más, pero estamos entre la espada y la pared, porque ponerse a pensar implica justamente actuar menos, y como actuamos menos, y dado que el tiempo nos apremia, porque vivimos en sociedades opresivas que hace que estemos todo el tiempo apurados, tratando de sobrevivir, bueno, si nos ponemos a pensar, terminamos en la calle, básicamente. Entonces, ¿qué nos queda? Obedecer, someternos bajo el dominio de un empleo que está dentro de ese sistema de producción a gran escala, que requiere grandes esfuerzos de coordinación y de subordinación, donde hay algunos que monopolizan en base a sus privilegios los lugares de mando, ¿sí? Pero los que trabajan y los que producen son la otra inmensa mayoría, ¿sí? Yo diría, para ser un poco generoso, en realidad es más, ¿sí? El 90% de la población mundial, hoy diría, ¿no? Porque la división del trabajo se da a nivel global y a nivel internacional. Claro, sí, Edgar Vargas, exactamente. En el capitalismo no existe libertad. En realidad es una dictadura de las condiciones que se van poniendo, que en realidad es una cosa mucho más compleja, pero en realidad piensen que cuando en el capitalismo o bajo el libre mercado, pónganle el nombre que le quieran poner, nos dicen que en realidad somos libres, en realidad no somos libres, porque las opciones que supuestamente podemos manejar ya están pautadas desde antes, y siempre se supone que nosotros tenemos que
entrar en un periodo de negociación cuando vamos a entrar supuestamente a una empresa, y si no nos gusta una empresa nos podemos ir a otra, en realidad no es tan sencillo, porque las condiciones están dadas para que tengamos que tomar otra vez decisiones no en función del pensamiento, sino en función justamente de la premura, en función de la rapidez de la decisión que tenemos que tomar, porque en general no tenemos capital para bancarnos hasta elegir un buen trabajo con el cual podamos negociar. O aceptamos un trabajo, el que sea, dentro de las porquerías que tenemos entre opciones, aceptamos una de esas porquerías, o si no terminamos en la calle. Y esas condiciones las ponen otras personas, no las ponemos nosotros. Además de que cuando uno va a negociar con una empresa, por más que sea una mediana empresa, ni siquiera una gran transnacional, aunque sea una mediana empresa, la posibilidad de negociación que tenemos es sumamente despreciable, porque no vamos a comparar, digamos, la asimetría que tiene una empresa con respecto a un individuo que solamente se posee a sí mismo y solamente posee su fuerza de trabajo, que necesita venderla inmediatamente, entonces a veces incluso la vende a bajo precio. Pero no solamente eso, no solamente la asimetría, donde una empresa puede bancarse mucho más tiempo sin un empleado que le produzca en tal o cual área de la cadena productiva, ¿sí? No importa si es intelectual, si es programación, si es en una fábrica, no importa nada de esto. Una empresa puede bancar mucho tiempo más que un individuo, justamente por el capital acumulado de la producción de otro conjunto de individuos, sino que la asimetría en la negociación está dada también por la situación en la cual yo voy a negociar con esa empresa, pero hay 100 más detrás mío que probablemente estén dispuestos a aceptar la miserable paga que está ofreciendo, y por tanto yo no puedo presionar por más paga, porque hay 100 más detrás de mí que están dispuestos a aceptar esa paga miserable que yo estoy intentando subir. Nada, cuestiones que analizan obviamente muy en detalle, muy rigurosamente Marx en El Capital, eso está constantemente, ¿sí? Y si no quieren irse al Capital, que es un bodoque tremendo, busquen los manuscritos económicos filosóficos y ahí van a encontrar una síntesis un poco más asequible de lo que trata Marx ahí, digamos, ¿no? Pero bueno, en fin, a ver si había más comentarios. Ya lo decía Milei, tenés derecho al hambre, exactamente, sí, claro, o sea, actuamos bajo presión, no bajo libertad, ¿sí? Por la presión que nos genera la situación en la que estamos, las condiciones materiales, económico-materiales en las que estamos, sociales, ¿sí? Siempre que te dice poesía y dibujos inútiles, siempre te dicen sos libre, pero bueno, seguramente no lo sos, sí, totalmente. Sos libre de ir al supermercado que quieras, pero no sos libre de no ir al supermercado, básicamente. Y se encargan de que eso sea más o menos así. Bueno, en fin, básicamente yo decía esta cuestión de que uno de los grandes errores de la revolución es que la revolución, lejos de subvertir las condiciones bajo las cuales se daba la opresión en otro tipo de sociedades, democrática, liberal, capitalista, piénsenlo de cualquier manera, nunca la subvirtió, porque siempre siguió necesitando de la gran industria, y la gran industria implica, entre otras cosas, ¿sí?, oprimir a los trabajadores para extraerle el máximo de la productividad gastando lo menos posible en ellos. ¿Por qué? Porque como la revolución no se puede hacer siempre en todos los países y en todos los estados al mismo tiempo, va a haber otros estados, ¿sí?, que cuando surja una revolución en un estado, en otro estado no va a surgir, y en ese en el que no surge va a ser la competencia, y una competencia que también se da bajo las luchas geopolíticas, ¿sí?, de poder, justamente, que se dan muchas veces bajo la forma de la guerra o bajo la forma de, bloqueos económicos, piensen lo que sea. Entonces uno tiene que ser un Estado comunista que haya hecho la revolución, tiene que ser lo suficientemente poderoso como para hacer competencia y de hecho poder defenderse de los otros estados que le ejercen esa competencia, esa lucha, esa rivalidad, en la cual no sucedió la revolución socialista ni comunista, y para lograr eso, para constituirse en potencia económica, necesita oprimir bajo el mismo sistema de la gran industria y de la matriz productiva, oprimir a los trabajadores que dice o decía liberar, justamente, digamos, ¿no? Y después, además, necesita también de un aparato burocrático, necesita también de un aparato militar y de un aparato policial. Y a ninguna de esas cuatro cosas renuncian o han renunciado las revoluciones socialistas o comunistas. Y en eso Simone Weil es lapidario, ¿sí? Dice que la revolución rusa fue un
triste ejemplo de esto de lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Danilo Fernández dice, de igual manera, en un sistema socialista también estarías determinado por una estructura social económica que condiciona las ambiciones de los individuos. Es exactamente lo que acabo de explicar recién. Y tenés toda la razón, Acá no se trata de una cosa u otra, no se trata de un falso dilema entre una cosa o la otra, o de la teoría del peor demonio, digamos, ¿no? Esta cuestión de, criticás el capitalismo, pero el comunismo, no sé qué. Bien, o criticás el comunismo, pero el capitalismo, que es sumamente explotador. No sé, si estamos criticando el capitalismo, defendamos al capitalismo dentro de los marcos del capitalismo. Y si estamos criticando al comunismo, defendamos al comunismo dentro de los marcos del comunismo. No caigamos en ese falso dilema y en esa desviación falaz, digamos, hacia la teoría del peor demonio, por así decirlo. Dice, soy Pablo Ángel, dice, en el intercambio siempre las partes buscan su beneficio, va con B larga, beneficio, y solo ellos pueden decir de manera subjetiva el valor de decidir, de manera subjetiva el valor de algo, o decir, dice ahí, ¿no? De manera subjetiva el valor de algo. Claro, bueno, pero no sé si, creo que entraste tarde al vivo. Después cuando quede grabado revisar lo que expliqué de las asimetrías en la negociación. Toda negociación implica que hayan condiciones dadas para que haya cierta simetría. Y en realidad la simetría en esa negociación es sumamente abismal, ¿sí? Entonces yo por más subjetividad que tenga y bla bla bla, eso es pura zaraza, es una estupidez, digamos, ¿no? Revisalo porque las condiciones sociales, las condiciones materiales, las condiciones objetivas no permite que uno vaya, yo quiero ganar tal o cual cosa, entonces voy a ir a 10, 50, 100, 1000 empresas hasta que respondan a mi subjetividad. Anda a cagar, te van a decir, flaco, andate de acá, porque lo pueden hacer, porque tienen mayor poder, porque tienen capital acumulado que le expropiaron por la plusvalía a todos los que hicieron de verdad el trabajo y se quedaron con esas ganancias los que son meros coordinadores e intermediarios. Y esos pudieron ser meros coordinadores e intermediarios por la acumulación originaria, de la cual también habla, escuchá, tanto Marx como Adam Smith, el padre del liberalismo, ¿sí?, económico. Hablan de acumulación originaria. Después de la caída, ¿sí?, de la Revolución Francesa, y que después eso dio lugar a otras caídas más, ¿sí?, y el surgimiento de los nuevos estados nacionales, cuando se empezaron a tener que repartir las tierras que antes eran comunales, las empezaron a repartir a otras personalidades que eran la nueva aristocracia y terminaron siendo los nuevos privilegiados que siempre oprimen a los que no están privilegiados. Obviamente, revisá y chequeate todo eso, por favor, léelo a fondo y después me vas a comprender mejor. Entonces, vamos con la cuestión, o sea, Simone Weil después sigue analizando un poquito más sobre los análisis de la opresión. Y acá, claro, digamos, que esto no es River Boca, esto no es blanco y negro, esto no es buenos contra malos, ángeles y demonios, esto es una crítica a todo, gente, al capitalismo y al comunismo. No me vengan a defender a uno u otro, porque estamos haciendo una crítica a cualquiera de las dos. Entonces no caigan en la estupidez de pensar, digamos, que cuando yo estoy criticando al capitalismo soy un comunista asqueroso, o cuando estoy criticando al comunista soy un traidor y un explotador que hablo de una condición privilegiada, bla, 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 bla. No se inventen enemigos, no hagan muñecos de paja, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo claro. Obviamente acá no le estoy hablando a todos, estoy hablando a algunos que a mi modo de ver son un poco ingenuos a la hora de defender uno y otro lugar. Acá la cuestión es pensar liberado, gente, o sea, no... y obviamente que puedo tener sesgo y qué sé yo, pero la intención es la de criticar y cuestionar a todo. Entonces a mí no me va a temblar el pulso si tengo que criticar al comunismo, al socialismo, y si tengo que criticar al capitalismo y al liberalismo. No me interesa, digamos, defender uno y otro o casarme con él. No me quiero casar con nadie, porque acá dentro de todo, incluso encima, entra el factor humano. Y en definitiva todos terminan siendo humanos con poder, con privilegios, no importa si son capitalistas o comunistas. Entonces no me vengan ahí el mal menor, etc. Esa dicotomía, y bien como dice Edgar Vargas, esa dicotomía es estúpida, es nefasta, ¿sí? Es propia de gente que no se puso a pensar en serio y de verdad y que se quedó con los relatos panfletarios, ¿sí?, de los espacios sesgados que están defendiendo uno y otro. Unos por envidia y otros por aspiración ilusoria de querer pertenecer a ese 1% de la población mundial que es, entre comillas, exitoso. Bien, Juan, no polaricemos. Excelente. Bueno, análisis de la opresión. Básicamente, pregunta Simone Weil, ¿cuál es el lazo que une toda opresión con el régimen opresivo, básicamente? Dice Simone Weil, ¿no?, que la
oposición directa al opresor siempre fue un fracaso. ¿Qué es la oposición directa al opresor? Identificar a un opresor y dejar de identificar lo que realmente hay que identificar, que es las condiciones objetivas, sistemáticas, estructurales que reproducen la opresión. Por eso, como la rebelión o la revolución es en contra del opresor y no en contra de la estructura opresiva, tanto el capitalismo y liberalismo como el comunismo y el socialismo ejercen presión y quitan libertad a los individuos. Y la libertad del capitalismo es una libertad ingenua, una libertad con globitos de colores que no es tal. Y lo que lograron hacer básicamente siempre es sustituir una opresión por otra. Y en general esa otra opresión, la comunista y la socialista, terminó siendo peor que la enfermedad. Bien, entonces Simone Weil dice, hay algunas condiciones objetivas que permiten la opresión social. Básicamente esas condiciones objetivas ya las había rescatado Marx, lo que pasa que Marx se queda corto en un análisis que después va a recuperar Foucault y en eso Simone Weil es muy adelantada. Dice Simone Weil, Marx, con su supuesto socialismo científico, quedó en el error de quedarse solamente en esas condiciones materiales de la opresión, planteándolas siempre y solamente desde la lógica de la relación que hay entre el ser humano que produce y la naturaleza y cómo se produce una alienación ahí. Pero se olvidó de algo importantísimo, de pensar esta relación entre la cultura o la sociedad y el vínculo con la naturaleza bajo el régimen de producción, se olvidó pensarla bajo la lógica de la lucha por el poder, que es algo que después un poquito más adelante va a analizar Simone Weil. Y Simone Weil, no sé, yo en todo lo de Foucault que leí no encontré ninguna referencia a Simone Weil, pero ya Simone Weil antes de Foucault estaba hablando acerca de que el poder no reside en ninguna parte. El poder no se posee. Lo que existe en todo caso es una carrera por el poder en la cual entran muchos privilegiados que terminan oprimiendo a otros tantos que no lo son, que no son privilegiados. Y eso hace referencia, a mi modo de ver, a la famosa máxima de Foucault, que el poder no se posee, sino que se ejerce, que no es una propiedad, que nadie lo detenta, sino que son flujos o dinámicas que atraviesan a oprimidos y a opresores, que es algo que también dice Simone Weil, y que embrutece, aliena de manera distintas tanto a opresores como a oprimidos, cada uno con sus características, obviamente. Entonces, en esas condiciones objetivas van a ser el progreso de la producción bajo el paradigma de la gran industria, que dio lugar a una división del trabajo donde tanto comercio como el mando militar como el gobierno van por separados y cada uno tiene sus nichos de privilegiados en esas cadenas de montaje. ¿Y por qué es así? Las condiciones de existencia de la opresión, dice Simone Weil, además de ser lo que dijo Marx, que son justamente el progreso de la producción de la gran industria que dio lugar a la división, en el cual nosotros terminamos siendo, como expliqué, un simple engranaje que ajusta a otras tuerquitas y nos circunscribimos solamente a ese trabajo, incluso en los puestos de oficina. Me encargo de hacer tal o cual cosita, no pregunto, no cuestiono, nada. Hago eso, cobro mi sueldo a fin de mes, me embrutezco un poquito, pero no importa, más o menos sobrevivo. Si tengo una situación más o menos privilegiada en la cual formo parte de esa clase media de la población mundial, buenísimo, y ya, y a todo el mundo, a esto siempre fue así, bla bla bla. Bueno, se sigan reproduciendo la estructura de dominación, básicamente. ¿Cuáles son otras condiciones, además de la que decía Foucault? Básicamente, las condiciones de existencia son también después las condiciones de la opresión. La primera condición de existencia es el entorno natural en el que vivimos, que eso es común a todas las épocas y en todos los regímenes y en todas las políticas y en todos los gobiernos y en todos los imperios, en cualquier tipo de sistema o esquema de producción. Siempre el entorno natural va a ser el primer eslabón de sumisión y de opresión, a la cual nos logramos en gran medida liberarnos de la opresión de la naturaleza, la que nos supone el entorno natural, pero a condición de que nos sometamos a otra opresión, que es a la opresión de la sociedad. Y esa opresión de la sociedad va a estar dado por las agrupaciones sociales que se van dando al interior de una sociedad sobre la cual no tenemos injerencia alguna, y otra cosa más, que es el régimen justamente de producción del que estábamos hablando antes. Sobre ese régimen de producción es quizás sobre el único en el que tengamos algún grado o algún tipo de influencia. No tenemos influencia de modificar en realidad de raíz las condiciones las condiciones y la presión, la urgencia
¿sí? De resolver algunas cuestiones, ¿no? Respecto del entorno natural, ni tampoco de las agrupaciones sociales, ¿sí? Porque exceden a nuestra capacidad, pero quizás sobre lo único que podamos tener algún grado de opción, y ahí quizás reside en la modificación de eso, es el régimen del régimen de producción, que hoy en la actual, o sea, en 1934, cuando firma este texto Simone Weil, e incluso ahora en la actualidad, ese régimen de producción se da bajo la existencia de privilegios. Y la cuestión es ver cómo se puede romper esa cadena de privilegios. Esa es una de las primeras cuestiones, ¿no? Pero antes de llegar a eso vamos a seguir diciendo algunas cosas más. Otra cosa interesante que dice Simone Weil es que la opresión siempre acompaña, dice, la opresión siempre acompaña a las formas más elevadas de la economía. Por todo lo que expliqué recién, una forma elevada de economía es una forma hiperproductiva y la hiperproducción se da bajo la coordinación de los trabajos a través de la división internacional de los trabajos, y cuando uno se somete a esa división y a esa coordinación queda en un lugar de subordinación y queda reducido a la condición de un mero engranaje de la vida social bajo el ala del gran sistema productivo de la gran industria. Dice Simone Weil, solo las formas de organización social de bajo nivel productivo, no trajeron opresión, produciendo cada familia lo que necesita para consumir. ¿Sí? Y acá ya hay algunos que se van a alarmar, que vamos a caer en una suerte de atraso social, productivo. La realidad es que acá se está haciendo un diagnóstico todavía. Hay una realidad. Cuando se producen las formas elevadas de la economía, las formas de la gran industria, ahí es cuando aparece la opresión social. O una nueva manera de mayor opresión social, básicamente. Por lo menos en lo que tiene que ver en la cuestión productiva. Eso ya incluso lo dice Foucault, porque uno me puede hablar, no, pero el sistema de gobierno feudal, el feudalismo, las monarquías, la opresión, qué sé yo. El mismo Foucault, cuando estudia la genealogía, digamos, ¿no?, de la transición del poder feudal a los poderes modernos, traza una gran diferencia. Esa diferencia es que el poder feudal era un poder de dejar vivir y en todo caso hacer morir, porque era un poder extractivo, no organizaba y no ordenaba la vida con la finalidad de componer y producir nuevas fuerzas potenciándolas. Simplemente dejaba que el pueblo, la plebe, se organice, y cuando requería algo de ellos, les extraía lo que les requería, sea bajo la forma de impuesto o bajo la forma de la propia condena a muerte. Pero básicamente era un poder extractivo de fuerzas, donde se dejaba vivir y se hacía morir, en el mayor de los casos. El poder de los estados modernos, que procede por normalización, básicamente es el poder de componer las fuerzas, y para eso es necesario crear cuerpos dóciles, que es un concepto que está en Vigilar y Castigar, y los cuerpos dóciles se logran a través de técnicas de normalización, reemplazando el suplicio justamente por el de la normalización, donde lo que se conquista no es el cuerpo de la persona, sino la subjetividad de la persona, para hacerla más enérgica en términos de productividad y más débil en términos de obediencia. Y eso se logra por el concurso de las nuevas técnicas o de las nuevas ciencias, básicamente, humanas, de la psicología conductista, de la economía, de la estadística, de la medicalización y de la medicina, etcétera, digamos, ¿no? Todos esos conjuntos de saberes que se ponen, se ponen en condición de instrumento para las prácticas políticas que no van a ser otra cosa que biopolítica. Y eso básicamente es lo que se constituye como el biopoder, yendo a lo micro de cada individuo, individualizándolo en retículas espaciales, espaciotemporales, que de eso se van a encargar la escuela, la cárcel, el manicomio, el hospital, la famosa red de instituciones de encierro. Y después se trabaja sobre el cuerpo especie, a través de las técnicas políticas, con el concurso de los insumos y los instrumentos que le dan las nuevas ciencias modernas positivistas o positivas que van surgiendo. La cuestión de la opresión social entonces va a estar relacionada con el alto poder productivo más los privilegios o el surgimiento de privilegiados que necesitan del trabajo ajeno, como dije antes, ¿sí?, para vivir. Y esos privilegiados hace como una mini genealogía, tiene un poder de síntesis tremendo, ¿sí?, y detrás de lo que escribe Simone Weil, digamos,
en este cortito libro, digamos, se pueden escribir muchos libros más porque ella está apurada por sintetizar un montón de cosas, ¿no? Pero básicamente hace como una pequeña genealogía de cómo surgen los privilegiados, ¿sí? Los primeros privilegiados básicamente dice van a ser los expertos en los rituales. Los expertos en los rituales van a ser los sacerdotes. ¿Y por qué van a ser los primeros privilegiados que ejecutan la dominación sobre el conjunto de la sociedad? Porque las sociedades fueron agrandándose cada vez más y de tal manera que hicieron que los rituales se volvieran tantos y se volvieran tan específicos que era imposible que el pueblo común pudiera conocerlos. Por lo tanto, había algunos expertos que monopolizaron el conocimiento de los rituales que van a ser los sacerdotes, y eso se constituyó lo que después Foucault va a hablar como el poder pastoral. Ahora, cuando en una primera instancia civilizatoria se constituye la sociedad de una complejidad tal que aparecen cada vez más rituales, y esos rituales hacen que se necesiten de expertos que terminan monopolizando, y esa monopolización da lugar a los privilegios que permiten oprimir y explotar. Cuando aparece una segunda fase de desarrollo civilizatorio, que es en el que se va a desarrollar el alto poder productivo bajo la gran industria, aparecen lo que serían los nuevos sacerdotes que monopolizan ahora sí otro tipo de técnicas, otro tipo de secretos, que ya no van a ser secretos rituales, sino que van a ser secretos técnicos científicos. Y obviamente los nuevos sacerdotes de las sociedades modernas hiperproductivas van a ser los científicos y los técnicos. Y también habla de una tercera parte que son los que terminan armados, básicamente, los que tienen acceso a las armas y al poder de las armas, de los cuales después concentró y se apropió, obviamente, los nuevos estados nacionales con el monopolio de la fuerza policial. Y que incluso Foucault explica cómo la policía surge antes, la institución policial surge al interior de las sociedades, con los ciudadanos, de forma horizontal, pero que después el surgimiento de los nuevos estados nacionales hacen que tengan un altísimo poder de monopolización e institucionalización de esas fuerzas para también, obviamente, formar parte del entramado opresivo de la sociedad. Entonces, obviamente, ahí aparece, con los sacerdotes, los científicos y los armados, aparece un monopolio bajo la coordinación de unos pocos, donde la primera ley práctica en esos nuevos estados hiperproductivos, la primera ley práctica a la cual todos se tienen que someter es la ejecución bajo la obediencia. Y en esa ejecución bajo la obediencia entran tanto las políticas, no importa el signo o color político, entran las políticas y entran las empresas. Y el entramado entre políticas y empresas hacen a una sociedad opresiva. ¿Sí? Edgar Vargas dice: es a través de la ley que se eliminan derechos para que ese 1% goce de la concentración y monopolización del mercado. Bueno, Foucault también habla de algo de eso, que dice que el régimen de legalidad básicamente compone o está destinada a aquellos que tienen que obedecerlas y a aquellos que tienen los mecanismos apropiados para no obedecer o para ir, digamos, ¿no? por una chicana sobre esas leyes. Y obviamente son los que tienen algunos privilegios. La ley no está hecha para los privilegiados, está hecha para la inmensa mayoría que no fue privilegiada, de la cual viven los privilegiados. Entonces, los regímenes de legalidad están hechas justamente para someter, domesticar y normalizar básicamente a los pobres y a la clase media. Los que tienen privilegios, no. Y bueno, y eso es lo que ya le dije la vez pasada cuando hablé del primer texto de Simone Weil. Fíjense de quiénes están pobladas las cárceles. Está poblada de pobres, no de ricos. Y no me van a decir que los ricos no roban. No me van a decir que los ricos son santos, buenos, honestos. Son ladrones de guante blanco. Y como tienen influencias, como forman parte privilegiada de esta carrera por el poder, y una de esas formas de ejercer el poder es la concentración. Acá Simone Weil dice de oro, pero vamos a decir dinero. Bueno, ya sabemos en qué terminan esos privilegios, digamos, ¿no? Bien, entonces, ese monopolio bajo la coordinación de unos pocos, que van a ser sacerdotes, científicos, técnicos y la gente que está armada, a eso hay que sumarle, ¿sí?, justamente el factor indispensable. No son solamente las condiciones objetivas, sino que es la lucha por el poder a la cual nos van sometiendo esas condiciones objetivas. Y esa lucha por el poder se va a dar como necesidad vital para conservar los privilegios. Y cuando se conservan esos privilegios, cuando hay una lucha por el poder como necesidad, porque incluso eso ya lo había visto Maquiavelo en El Príncipe, antes obviamente de Simone Weil, la única manera de conservar el poder
una vez que se llega ¿sí? a cierto lugar de privilegio que te permiten ejercitar mejor el poder, porque el poder no se tiene, sino que se ejerce desde ciertos lugares, ¿sí? La única manera de conservar un lugar de privilegio de poder es expandiendo ese lugar de privilegio de poder, pero siempre va a haber competencias por ese lugar de privilegio de poder, por lo tanto la lucha se vuelve siempre encarnizada. Y siempre nos vemos forzados, o los privilegiados se ven forzados, a superar los propios límites de sus capacidades para poder conservar ese lugar de privilegio de ejercicio de poder. Entonces ahí también obviamente hay una suerte de alienación de los opresores, porque se vuelven de alguna manera en estúpidos que confunden los medios con los fines. Eso es uno de los grandes males de la humanidad para Simone Weil, que se confunden los medios con los fines. ¿Cuáles son los medios? Un cargo político, el dinero, la técnica, la ciencia. Obviamente un puesto jerárquico en una empresa. Una empresa misma es un medio para un fin, que es el desarrollo humano. Pero terminamos convirtiendo en fines los propios medios. Eso que hace que todo poder sea siempre inestable. Y acá otra vez Simone Weil se adelanta a Foucault. Foucault todo el tiempo habla de el poder que está lleno de focos de inestabilidad. Los focos de inestabilidad están en la base, en la gente, que en tanto no se deje alienar y no pierda y trate de no perder su capacidad de pensamiento para que a través del pensamiento dirigir sus acciones y no dirigir sus acciones por la inmediatez y la premura y la opresión social y de la propia condición material, si no se somete a esa opresión debería conducirse a través del pensamiento. Y donde hay pensamiento hay pretensiones de libertad. Donde hay pretensión de libertad va a haber inestabilidad del poder, y eso generalmente se da en las bases, porque lo que hacen las grandes estructuras, como los estados, las empresas, los mercados, es estabilizar artificialmente esa inestabilidad intrínseca de las luchas por el poder. Y por tanto siempre terminan habiendo estallidos, siempre terminan habiendo revoluciones, aunque en las revoluciones, como ya dijimos, lo que termina sucediendo es simplemente, cambiando unos opresores por otros, básicamente, ¿no? Y acá lo que intentamos hacer es pensar de qué manera podríamos hacer un cambio social que no redunde en una inversión o cambio o sustitución de unos opresores por otros. Entonces básicamente esto genera una inestabilidad en el poder, ¿sí? Donde la humanidad siempre se resiste a ser plenamente oprimido, y eso es lo que nunca han entendido los poderosos, en el sentido de que habría que acabar con este círculo vicioso de lucha constante por el poder, que obviamente siempre esa pretensión termina teniendo cierto rasgo de utopía. Pero ¿de qué vive el ser humano si no es de utopías? Si ya está todo predeterminado. Si hubiera estado todo predeterminado y si no hubiera habido utopías, aunque más no sean utopías fallidas, seguiríamos bajo el sistema feudal. Y obvio que hubo avances, no los niego, pero esos avances hubo siempre por la utopía. Piénsenlo desde el lugar de la técnica y la ciencia también, de los primeros científicos. Si no hubiera sido por la utopía, no se hubieran inventado aviones, porque lo que te dice el sentido común es que el ser humano no está hecho para volar, no puede volar, no va a volar, no debería volar. Y sin embargo hicimos aviones, y todas las invenciones que vinieron después, los viajes al espacio, los satélites, ¿sí? La telefonía celular, los viajes transatlánticos, etc., vienen a través de utopías, a través de gente que se puso a hacer lo que para su propia época era una estupidez, era una cosa irrealizable. Entonces no resignemos nunca a pensar estupideces, porque los que dicen que pensamos estupideces son estúpidos. Los que dicen que nos quedamos en meras utopías y que las utopías no sirven para nada son unos estúpidos. Porque todos los avances surgieron a partir de utopías. Entonces pensemos utópicamente, porque es el único y quizás el último rincón de libertad que nos queda para el ejercicio de pensamiento, que puede ser la semilla que germine en un cambio con pretensiones de ser un verdadero cambio. Pero no renunciemos a esos intentos. José dice: una vez escuché a un profesor decir, las utopías mueven la historia. Claro, seguramente era un profesor de historia que entiende, y que sabe verdaderamente. Sí, cine y narrativa, dice la imaginación. Claro. Obviamente, si no hubiera existido la imaginación de una libertad utópica, seguiríamos con negros esclavos.
seguiría el esclavismo. Ahora también tenemos esclavismo que está bajo el nombre de empleo, pero por lo menos es otro. Y por lo menos nos deja otro margen de acción, digamos, por así decirlo. Porque sí, es verdad que también hubo, aunque mucho menos que el científico y tecnológico, también hubo progreso moral y progreso ético, obviamente, ¿sí? Y esto no es morder la mano que nos da de comer, como diciendo, criticás al capitalismo y bajo el capitalismo comés. Sí, los esclavos también bajo el esclavismo comían. ¿Y eso qué? No hacía que no se pudieran quejar del esclavismo, hacían que no pudieran desear la libertad. ¿Eso debería hacer que nosotros no podamos desear aún una mayor libertad? Otra vez, esos también son planteos estúpidos. ¿Cómo el esclavo, cómo el oprimido, si hay algún tipo de opresión, no se va a poder quejar del sistema opresivo en el que está, aunque coma bajo ese sistema opresivo? Porque no queda otra. Entonces, no seamos estúpidos. Perdón que hoy esté tan vehemente, pero vengo juntando críticas estúpidas de mucha gente, digamos, que además ni siquiera, a ver, no hay problema en no saber. Yo también puedo no saber. El problema es que cuando vieron a plantear desde una pedantería y te mandan a leer en realidad sin haber leído, bueno, eso a mí me exacerba un poco, digamos, ¿no? En fin, ya hice la catarsis, gente. Gracias por escucharme. Son mi terapia también, en algún punto. Y sí, esto soy débil, también necesito cierta terapia. Bueno, nada, estoy revisando mis anotaciones acá, ¿no? Cosas que ya dije, ¿no? No hay poder sino carrera sin fin por el poder, ¿sí? El poder no se posee sino que se ejerce, ¿sí? Y el poder, obviamente, dice Foucault, atraviesa tanto oprimidos como opresores. Y acá Simone Weil dice, el poder, su carrera, somete a todos, poderosos y débiles, oprimidos y opresores, obviamente de distintas maneras, digamos, ¿no? ¿Qué habría que hacer para suprimir la opresión social? Siempre pensando desde el punto de vista utópico que ya reivindicamos y ya hicimos una defensa de la utopía, pero por lo menos para tener en claro cuál es el ideal. Si no tenemos un ideal, sabiendo que apuntamos alto pero le pegamos un poco más bajo, si no tenemos ese ideal, no le vamos a poder apuntar un poco más alto de lo bajo que ya le estamos pegando. Estamos pegando espantosamente bajo. Sí, el peor ignorante es el que va de sabérselas todas, coincido, y yo no estoy exento de eso, por favor, corríjanme si van así, pero no nos tratemos de no tratarnos con pedantería, digamos, ¿sí? O sea, pensemos de verdad, no caigamos en odios estúpidos. ¿Cómo se escribe el nombre de ese pensador? No, es pensadora. Capun es pensadora. Simone Weil. W-E-I-L. Simone Weil. Perfecto, qué lindo que te hayan dado ganas de leer a Simone Weil. Pensadora, filósofa, gran filósofa del siglo XX. Claro, hay que ir ganando y conquistando derechos, pero el problema de los derechos, no me meto mucho en eso, pero digo algo chiquito. El problema de los derechos es que por lo menos institucional y nominalmente se fueron ganando. El problema es que si bien se ganan nominalmente, se declaran bajo leyes, el problema es que en los hechos y en la práctica no se dan y todavía son violados esos derechos consagrados nominalmente. Están nominalmente, pero no se dan en la práctica. Es también lo que dicen algunos estúpidos porque son tendenciosos y no tienen buena voluntad. Algunos que van a las marchas feministas y qué sé yo, bueno, y agarran a gente común, digamos, ahí que entiende ahí algo de lo que está luchando, pero no es que es una estudiosa del tema, y le dicen, bueno, ¿qué derechos hay en la Constitución? ¿Sí? Es un español, ahora no recuerdo el nombre. ¿Qué derechos hay en la Constitución? Siempre le hace la misma pregunta, lamentablemente muchos caen en eso, ¿no? ¿Qué derechos hay en la Constitución que tengan los hombres y que no tengan las mujeres? Ninguno. Entonces, ¿cómo me podés hablar de que no hay una igualdad? Que yo decime dónde hay una igualdad, que vamos y lo denunciamos. Sí, como si el régimen de legalidad, ¿sí? Ya no contemplara un régimen implícito de ilegalidad que pueden ejercer los privilegiados, que ya sabemos quiénes son los privilegiados. Y no se trata de ir a denunciar nada más, porque uno puede denunciar y la denuncia puede no tener curso, porque la ley está hecha para los pobres o para los no privilegiados. La ley no va a tocar a los privilegiados.
salvo en algunos casos extremos y excepciones que se dan, pero porque el propio contexto de poder le suelta la mano a tal o cual persona. Pero no caigamos tampoco en esas estupideces. Obviamente que en términos de derechos hubo muchísimos avances, nominalmente hablando, en lo que se expresa en la letra, en una constitución, en una ley, pero de hecho en la práctica, de ahí a que se realice, de ahí a que se implemente, esa ley es otra cosa totalmente distinta. Siguen habiendo microprácticas de xenofobia, microprácticas de machismo, obviamente, microprácticas de racismo, etc. Fíjense cuánto hace que en Estados Unidos se abolió la esclavitud y el racismo en contra de los negros. Pero fíjense cómo sigue operando sistemáticamente y estructuralmente la policía de algunos estados en Norteamérica, matando justamente personas de color negra, ¿sí? Y eventualmente algún que otro dato surge a las redes y toman decisiones, la institucionalidad, porque eso salió a la luz. Pero cuando sale uno a la luz, hay 100 más que no salen a la luz. Entonces, los regímenes de legalidad siempre tienen regímenes implícitos de ilegalidad, que solamente unos privilegiados pueden ejercer. Claro, sí, esa gente que son gente youtuber, José, no se anima nunca con gente que está formada de verdaderamente en el plano académico. ¿Sí? Cuando se enfrenten a alguno de esos van a quedar en ridículo y todos se van a dar cuenta que son unos estúpidos. Vuelvo. ¿Cuáles serían, desde el punto de vista de la utopía, algunas cosas que habría que suprimir para suprimir también al mismo tiempo la opresión? Primero, erradicar los monopolios. Los monopolios siempre están, aunque exista ese ideal libre mercado, por ejemplo, en términos económicos, los monopolios siempre van a estar. Siempre van a estar, a ver si lo encuentro así rápido. Siempre van a estar porque básicamente, aunque haya libre de mercado, ¿sí? ¿Cuáles son los medios de lucha económica, ¿sí? que existen? Los medios de lucha económica básicamente son, dice Simone Weil, publicidad, que la publicidad siempre es, obviamente, engañar el cerebro de posibles y potenciales consumidores vendiéndole estupideces e inutilidades, creándoles la necesidad, y estamos ya sobresaturados de necesidades creadas. Entonces, los medios de lucha económica en un supuesto libre mercado serían publicidad, lujo, corrupción, obviamente eso siempre va a estar, corrupción, inversiones formidables basadas casi por entero en el crédito, que es lo que pasa hoy. Ya escribe en 1934, pero pasa hoy. ¿Por qué cae, por ejemplo, por qué caen grandes empresas? Porque crecen artificialmente, inflándoselas como un globo, ¿sí? Bajo la bolsa de valores, y la bolsa de valores es otorgar justamente valor a una empresa, que es valor artificial, que no está directamente relacionado con lo que verdaderamente produce, con los bienes materiales reales que tiene, con la fuerza de trabajo real que tiene. Es inflar a una empresa en el mercado de modo artificial, y todo lo que se infla de modo artificial en algún momento revienta y se cae. Entonces estamos en un tiempo sumamente tarado, digamos, ¿no? Y además de eso, dice, la venta de productos inútiles con procedimientos casi violentos. Esos procedimientos violentos son todas las técnicas conductistas bajo las cuales te dicen en las técnicas de mercado que hay que venderle al cerebro de la persona y no a la persona. Entonces estás viendo a la persona como una mera cosa, como un mero medio para tu propio fin de vender algo estúpido que inventaste que en verdad no sirve para nada. Y eso es alienar a la humanidad. Si estás haciendo eso, estás alienando, ¿sí? Estás colaborando en la alienación de la humanidad. Y además dice especulaciones destinadas a arruinar a las empresas rivales. Todo libre mercado, bajo los parámetros actuales, va a buscar someter a los rivales, va a buscar crecer hacia el infinito. Y es una espiral de crecimiento al infinito que obviamente y necesariamente deriva en monopolios. Naturalmente el monopolio va a existir dentro del régimen del libre mercado. Y si hay monopolios, ya no hay libre mercado. Hay algunos privilegiados que lograron, por técnicas muchas veces desleales, por una ambición desmedida, someter a otros. Y dice básicamente que todos estos medios de lucha económica tienden a minar las bases de nuestra vida económica mucho más que ampliarlas, ¿sí? Básicamente porque el poder económico, más que construir, lo que hace es conquistar. Y de hecho en la retórica está, siempre se buscan conquistar nuevos mercados.
y toda conquista se basa en la destrucción. ¿De quién y de qué? De los rivales y de lo que han producido los rivales. Entonces estamos en una situación en la cual hay unos sociólogos que se llaman Bowles y Hintis, donde hablan básicamente que en la actualidad se van dando relaciones y vínculos humanos de reciprocidades débiles autointeresadas, que es básicamente lo que lleva el libre mercado, y en vez de generar otro tipo de vínculos y relaciones recíprocas, que sean reciprocidades fuertes, que estén, construidos bajo otros valores que no sean los valores de la cantidad, ¿sí? Y que apunten más quizás a la calidad y a la verdadera necesidad de lo que la humanidad en verdad necesita, digamos. Entonces, ¿pero qué pasa? Obviamente, y eso Foucault, otra vez estoy con Foucault. Obviamente, eso Simone Weil lo dice. Erradicar los monopolios, los sectores mágicos y técnicos, ¿no? Que son la especulación donde estaban los sacerdotes y los científicos, ¿no? Erradicar los armamentos, erradicar la moneda, porque siempre el sistema monetario termina siendo también tan complejo y tan grande que termina generando los especialistas. Y si hay especialistas, hay monopolios del saber, y ya Lyotard había dicho que el saber es poder. Entonces generan saber, por lo tanto concentran poder también y tienen el monopolio, básicamente, de las dinámicas de los cursos de moneda, digamos, ¿no? Porque el sistema monetario se volvió sumamente complejo, ¿no? Y obviamente también erradicar la división y la coordinación de los trabajos. Básicamente esos intermediarios de mentores, que son los empresarios, entre el mercado y los que realmente producen, digamos, ¿no? Que fueron expropiados de sus medios de producción. Bien, y con esto voy a ir cerrando, con esto cierro. Frente a todo este panorama, ¿qué dice Simone Weil? Dice, podemos pensar o podemos elaborar una visión teórica de una sociedad libre. Y aclara, visión teórica, es algo que ahora no sucede, es algo que no está. Y como es algo que no está, es algo utópico. Utópico es no lugar. Y ya dijimos antes, no podemos avanzar si no es a través de utopías, si no es a través del planteo de ideales a los cuales nos queremos dirigir. El sistema monetario y financiero es básico para la dominación de las naciones. También, sí, obviamente, y sobre todo para la dominación del tercer mundo a través de las políticas y los paquetes de políticas de los bancos, del Banco Central, del Banco Mundial, ¿no? y del Fondo también mundial, económico mundial. Que básicamente pone las condiciones materiales para que los gobiernos del tercer mundo se endeuden y después les dan los paquetes restrictivas, ¿sí? De achicamiento de las cuestiones fiscales, pero que en realidad siempre apuntan a que los gobiernos se puedan volver a endeudar, en fin, todo un lío muy, muy complejo que no vamos a entrar a explicar ahora, digamos, ¿no? Claro, siento que nos cuesta horrores imaginar otros sistemas. Bueno, acá Simone Weil lo que hace es dejar solamente la base, el bosquejo, el boceto de lo que deberíamos buscar para una sociedad verdaderamente libre. Y acá voy, digamos, ¿no? Primero, tener en cuenta que siempre vamos a manejarnos en pensar teóricamente una sociedad libre que está bajo un ideal que en lo concreto ahora no se da. Por lo tanto, no hay que quedarnos con la cuestión de el mal menor. Es decir, hasta ahora es lo que... Perfecto, hasta ahora vamos a conceder el capitalismo es lo mejor, yo diría, lo menos malo que hemos podido conseguir. Perfecto, hasta ahora hay que aspirar a más. Y para aspirar a más hay que criticar lo que ahora falla y en los aspectos en los que falla. Entonces no rompan las bolas, digamos, básicamente con que no podemos criticar porque hasta ahora es lo mejor. Hasta ahora. Quiere decir que se puede mejorar, ¿sí? Bien, pensemos en cómo lo podemos mejorar. Dice Simone Weil que hasta ahora, en lo que nos vienen planteando como libertad, es la relación entre el deseo y la satisfacción de ese deseo. Como que en el capitalismo liberal, ahora lo que hay es una idea de libertad como relación entre un deseo y la satisfacción de ese deseo. Pero claro, todo el tiempo nos están creando deseos a través de esas técnicas coercitivas
muy complejas y no directas y no evidentes, ¿sí? Como las técnicas publicitarias de programación neurolingüística, de venderle al cerebro y no a la persona, de los mecanismos conductistas, que también ya no solamente utilizan técnicas de la psicología conductista, sino que además ahora están sumando técnicas de las neurociencias, justamente para generar más ventas y estimular la dopamina, la serotonina. Eso es coercitivo, eso es violento, porque la mayoría de las personas no conoce eso. Ya de por sí los que la conocen es muy difícil que no caigan en eso. Imagínense los que ni siquiera conocen eso. Terminan estúpidos frente al celular comprando imbecilidades. Entonces, la libertad, dice Simone Weil, no es la relación entre el deseo y la posibilidad de satisfacerlo, sino que la libertad básicamente es la relación entre el pensamiento y la acción. Que yo pueda pensar mi vida, mi trabajo, mi empleo, mi ocio, y pueda realizar acciones en relación a eso que yo he pensado. Que no significa, obviamente, actuar por capricho y arbitrariedad. Acá no hay una cuestión de caprichos. El capricho está relacionado al deseo. Nos crean deseos, nos crean caprichos y nos brindan la posibilidad de satisfacerlos. ¿Sí? Pero engañaron a nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que quita la posibilidad de que nosotros podamos pensar y actuar en conforme a ese pensamiento en todos los ámbitos de nuestra vida? Es lo que ya criticamos antes. El sistema de la gran industria que nos reduce a mero engranaje de una grandísima máquina, y obviamente un engranaje es insignificante frente al todo de la máquina. Y si no funcionamos como engranaje, van a poner otro engranaje. Se tienen que empezar a crear las condiciones para que cada individuo pueda ejercer el pensamiento y actuar conforme a eso que ha pensado, sabiendo igualmente que nunca se va a poder actuar sobre seguro, es decir, que va a haber riesgos, va a haber imprevistos, va a haber consecuencias de esas acciones que no hemos podido prever con nuestro pensamiento, pero que sin embargo es mejor tolerar las consecuencias azarosas de esas acciones que hemos tomado conforme a algo que hemos pensado, que directamente no pensar y entrar dentro de la cadena de montaje de las sociedades opresivas en las que vivimos. Porque básicamente nosotros, nuestro trabajo siempre lo realizamos, en tanto empleados, siempre nuestro trabajo lo realizamos con un método. Pero dice Simone Weil, el método del trabajo no quiere decir que haya pensamiento en el trabajar. Simplemente seguimos métodos, seguimos protocolos, seguimos lo que nos dice quien nos subordina que tenemos que hacer. Digamos. Incluso en la docencia, yo que tengo mucha experiencia en docencia, pasa mucho eso porque se dice la libertad de cátedra y qué sé yo. Bien, pero en un límite muy acotado, porque después va a venir el director de cátedra, va a venir el rector y te van a venir a monitorear y te van a decir lo que tienes que hacer, porque en definitiva los sistemas educativos son simples cadenas de montaje, ¿sí? Para sacar sujetos normalizados, productivos, ¿sí? Acordes al mundo actual, pero no libre pensadores. Por eso incluso se está sacando filosofía cada vez más de cada vez más sistemas nacionales educativos, ¿sí? en cada vez más países. Entonces hay que pensar un modo de producción que permita la libertad. ¿De qué? De pensamiento, que conduzca las acciones, que no nos ponga en una cadena de montaje. ¿Cómo se logra esa producción plenamente libre? Se va a lograr, básicamente, dice Simone Weil, en un sistema de producción donde el pensamiento metódico pueda ejercerse a lo largo de todo el proceso productivo, de todo el trabajo. Es decir, yo como trabajador tengo que tener la posibilidad de pensar en ese sistema ideal que estamos pensando nosotros, que estamos armando, ¿sí? Tendría que tener la posibilidad de tener conocimiento lo suficientemente adecuado, profundo y exhaustivo sobre todo el proceso de producción del cual estoy formando parte. Obviamente, bajo la división internacional del trabajo, la globalización del trabajo y la hiperespecialización específica en una tarea concreta, los que trabajan actualmente sobre ese sistema productivo no pueden tener libertad de pensamiento. Si piensan, la cadena de montaje se altera, se estorba y no sirve.
Entonces no hay que pensar, hay que hacer, hay que obedecer, hay que subordinarse. Lo que hay que hacer es pensar justamente un sistema productivo distinto. Ese sistema productivo va a tener que ser de la siguiente manera. Va a tener que darse en colectividades, ¿sí?, que no deben ser tan extensas, tan grandes. Por ejemplo, grandes urbes, grandes ciudades donde hayan millones de personas. No pueden, el sistema productivo no podría, que permita la libertad y que rompa la opresión social, no podría darse en grandes urbes. Se tiene que dar en colectividades lo suficientemente poco extensas, ¿sí?, para que cada individuo pueda comprender la cadena productiva y actuar en ella desde el pensamiento metódico. Una colectividad o una sociedad de un tamaño a escala humana, que ponga las condiciones para que nosotros tengamos que pensar obrando y no solamente obrar siguiendo protocolos. Si se diera una colectividad de esa manera, de proporciones humanas, habría que después establecer cuáles serían esas proporciones humanas, ¿sí? Algunos proponen las famosas ciudades de 15 minutos, ¿sí? Ciudades que no sean, o ciudades de un tamaño en el cual nosotros podamos recorrer de punta a punta en el término de 15 minutos. Y ya. Y que no sean lugares densísimamente poblados. Lugares densísimamente poblados conducen a la alienación, básicamente, ¿no? Y una colectividad de ese tamaño, de tamaño a escala humana, sería capaz de, en algún punto, suprimir hasta cierto punto saludable las rivalidades entre las personas por una comunidad de intereses. Porque se podría dar la comunidad de intereses, llevando a lo que dijimos en el vivo del primer texto de Simone Weil, a la verdadera voluntad general, que no es la voluntad del voto de la mayoría, porque el voto de la mayoría es la tiranía de la mayoría. La voluntad general es otra cosa, y me parece que leer Rousseau, El contrato social. Y voy a cerrar leyéndoles 2 fragmentitos nada más, ¿sí?, que acá me anoté. ¿Cómo se podría, suprimir esa coordinación de intermediarios de la gran industria bajo un sistema social de una colectividad a escala humana? ¿Sí? Que permita la comunidad de intereses y el verdadero surgimiento de la voluntad general y no la tiranía de las mayorías. Se haría de la siguiente manera, dice: las colectividades nunca deberían ser lo bastante extensas para quedar fuera del alcance de una mente humana, ¿sí? Y esto, acá repito lo que les dije recién y después sigo. La comunidad de intereses sería lo bastante evidente para suprimir las rivalidades, y como cada individuo estaría en condiciones de controlar el conjunto de la vida colectiva, ésta siempre se ajustaría a la voluntad general, es decir, que haya cierta paridad, que haya cierta igualdad, que haya cierta simetría, porque en la que todos y cada uno de los individuos pueda ejercer una influencia lo suficientemente fuerte en la dinámica colectiva como para afectar la dinámica colectiva. Entonces, todos, sabiendo que cada uno de sus pares, de sus hermanos, de sus conciudadanos, pueden afectar la dinámica para bien o para mal de la colectividad, todos irán en búsqueda del bien común, de la voluntad verdaderamente general, ¿sí? Entonces, la función de los coordinadores, de los intermediarios, de las grandes empresas, etc., la función de coordinar ya no implicaría ningún poder, puesto que un control continuo ejercido por cada cual imposibilitaría cualquier decisión arbitraria. Y acá yo me noté al lado que es una función que podría darse bajo la idea del blockchain. Lo dejo así apuntado rápido, después busquen qué es blockchain, cómo funciona la tecnología de blockchain ahora digital, que hay muchos que están pensando, ¿sí?, que básicamente es un sistema informático súper encriptado, súper ciego, que al mismo tiempo es transparente, en el cual todo el mundo puede ver la hoja de lo que ha sucedido y quiénes han influido en eso, ese sistema digital, que muchos están planteando que se podría utilizar incluso para reemplazar los gobiernos de las políticas actuales, porque dado que se puede ver qué hizo cada uno y qué aportó cada uno a la sociedad, ahí se estarían
digamos, de alguna manera dejando por fuera los intermediarios, o intermediarios empresarios, o los intermediarios bajo la forma de los representantes políticos, digamos, ¿no? También, pero busquen después, en todo caso, si quieren, hago un vivo sobre estas ideas, donde se puede desarrollar un poquito más. Y lo último que les quería leer, donde se podrían subordinar las relaciones sociales a la nueva organización del trabajo bajo una colectividad limitada a escala humana, les quiero leer justamente lo siguiente, como para ya cerrar básicamente el vivo de hoy y la visión teórica de una sociedad libre. Dice lo siguiente Simone Weil: las relaciones sociales se amoldarían directamente a las organizaciones del trabajo. Los hombres se agruparían en pequeñas colectividades trabajadoras donde la cooperación sería la ley suprema y donde cada cual podría comprender con claridad y controlar la relación de las reglas a las que su vida estaría sometida con el interés general. Y finalmente dice: esto es sin duda, fíjense, lo dice ella también, pura utopía. Pero describir siquiera la forma somera o de forma somera un estado de cosas que sería mejor de lo que es, siempre es construir una utopía. Es decir, pensar cómo algo podría ser mejor es siempre una utopía. Entonces, loas, reivindicación y defensa a las utopías a partir de la comprensión y la crítica del estado actual de las cosas, y empezar a crear criterios de valoración, ¿sí? Criterios de acción que sean nuevos. Y para mí el primero y el principal es empezar a reemplazar la cantidad por la calidad. Y aunque el capitalismo y el libre mercado y el liberalismo nos digan que buscan siempre darle mejores bienes de mayor calidad a menor precio, y que por eso un empresario es un benefactor social, en verdad esa calidad que dice buscar a menor precio va a estar subordinada a la cantidad. ¿Y cantidad de qué? Cantidad de ventas de ese producto. ¿Y cómo se subordina la cantidad de ventas de un producto? O mejor dicho, ¿cómo se subordina la calidad de un producto a la cantidad de ventas de ese producto? A través de algo que ya se conoce como la obsolescencia programada. Los artefactos que compramos ya vienen programados para que se vuelvan obsoletos en un determinado momento, y eso que hace perjudicarnos como consumidores, vendiéndonos una falsa calidad para después vendernos algo de una supuesta mejor calidad, pero que también tiene una obsolescencia que ya está programada. Por lo tanto, siempre, y hasta ahora no ha sido de otra manera, el mercado busca vendernos cada vez más, subordinando la calidad a la cantidad. Cierro eso, pero cambiemos, invirtamos, ¿sí? Que la cantidad esté subordinada a la calidad y no la calidad a la cantidad. Entonces, vivir mejor, ¿sí? Antes que vivir más intensamente. Preferible vivir mejor. En fin, eso. Cierro por hoy. Muchas gracias por la inmensa y gran capacidad de participación que tuvieron hoy. Me encantó. Leo ahí algunas cositas ya como para cerrar. Y listo, sí, Vargas, ahí Edgar Vargas, crear conocimiento, genial. Sí, acción y valentía siempre hay que tener, siempre hay que bancarse, diría el dicho popular: si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Básicamente, no desechar la flor por la espina, también sería otra gran frase, ¿sí? Y Joe Telax dice: es que creer que existe una solución para todos nuestros problemas es tan falso como decir que no hay mejor forma que la actual. Claro, exactamente. De hecho, yo no estoy diciendo que exista una solución. Lo que estoy diciendo es que no hay solo dos alternativas: capitalismo o comunismo. Lo que estoy diciendo es que podemos ser creadores de nuevas alternativas, animándonos a pensar y actuar conforme a ese pensamiento, sabiendo que siempre en nuestro actuar va a haber contingencias, que siempre en nuestro actuar va a haber imperfecciones, que siempre en lo que pensemos como ideal, ¿sí? Nunca lo vamos a alcanzar, sino que vamos a
apuntar a ese ideal, pero muy probablemente le peguemos más abajo. Entonces me parece que a eso es lo que hay que apuntar, ¿sí? No pensar que hay la solución absoluta para todo, sino no resignarnos, ¿sí?, a pensar otras alternativas utópicas por fuera de las condiciones actuales que en otro tiempo también fueron utópicas, pero que sin embargo hoy ya son reales. Entonces pensemos nuevas utopías que den lugar a nuevas realidades, aunque haya una distancia entre la nueva realidad y la utopía. Sencillamente cierro con eso. Gracias por estar, se quedaron muchos, nos queda mucho por hacer exactamente, y nos quieren hacer creer que no hay opción, pero sí hay opción. Pensemos a lo grande, formándonos, leyendo y pensando a hombros de gigantes como Simone Weil, ¿sí? Porque si no, corremos el riesgo de inventar otra vez la pólvora, el paraguas, ¿sí?, la rueda. Entonces vamos a los que inventaron la rueda, el paraguas y la pólvora y hagamos algo nuevo. Ya, un abrazo. Queda grabado, Ron Olivas, así que lo podés ver después. Y a pensar, y a sublevarse y a subordinarse. A insubordinarse, mejor dicho, ¿no? A rebelarse. Nos vemos.